La paz interior no es un regalo celestial ni una meta lejana, sino el fundamento de la auténtica felicidad. Te damos la bienvenida a este espacio donde reflexionarás sobre un pilar fundamental de la filosofía estoica. Lo primero es tu tranquilidad interior. Después todo lo demás. Sin serenidad en el alma, tus elecciones estarán influenciadas por el desorden exterior y las emociones se transformarán en dueñas en vez de herramientas. Epicteto enseñaba que lo que nos altera no son los hechos en sí, sino nuestra percepción de ellos. Por ello, si quieres actuar con lucidez, primero debes aprender a calmar la tormenta interna. En este camino hallarás métodos ancestrales que te servirán para robustecer el espíritu, para conservarlo estable ante el bullicio del mundo y para observar la vida con tranquilidad y propósito. Solo quien vence su mundo interno puede transitar con ecuanimidad entre las dificultades de la vida. Imagina una antigua ermita en la montaña donde vivía un maestro de carácter tranquilo, reconocido por su entendimiento y por guiar a otros en el gobierno de sus emociones. Allí un joven llamado Tenzin acudía cada día con el corazón abierto para instruirse. El sabio le mostró que el autodominio empieza en los detalles, en la conciencia plena, en la perseverancia. La vida austera del lugar era una lección de resiliencia. Allí se cultivaba la lógica, la comprensión y la moderación, virtudes que Marco Aurelio veía como bases de una vida virtuosa. La primera lección que Tenzin aprendió fue la capacidad de relacionarse sin desequilibrarse. Cada día compartía alegrías, relatos y momentos de quietud con los demás. Vio que el vínculo humano, cuando surge del honor, fortalece el ánimo y da significado a la existencia. Aprendió a oír con atención completa, sin criticar ni adelantarse, pues quien realmente escucha, logra percibir más allá del lenguaje. Esa escucha atenta era un gesto de afecto consciente. Una manera de estar atento y de entender que cada persona libra sus propias luchas internas. Con el tiempo entendió que la felicidad no reside en lo que acumulas, sino en cómo valoras lo que posees. El gozo, como afirmaría Séneca, se halla en la bondad moral y no en la suerte. Tenzin descubrió que la dicha es comparable a una planta. Necesita dedicación constante, actos sinceros, hábitos repetidos que moldean la personalidad. Una sonrisa, por sencilla que parezca, podía abrir caminos que la imposición nunca conseguiría. Al sonreír a quienes lo rodeaban, generaba un ambiente de cercanía que permitía florecer la concordia en los demás. El segundo principio que el maestro le compartió fue el gozo de ocuparse de los otros. Cuando uno se aleja del egocentrismo, la verdadera esencia surge. Tenzin empezó a ver más allá de sus propias inquietudes, auxiliando a quien lo necesitaba con lenguaje, con acciones o con meros gestos de compañía. Comprendió que servir al prójimo no reduce tu valía, sino que la amplía. En cada obra de bondad encontraba un propósito más elevado, una tranquilidad que solo brota cuando se vive de acuerdo con la lógica y el orden natural. Finalmente, adoptó una norma de acción perseverante. Dedicar tiempo cada jornada a una acción positiva sin aguardar recompensa. Podía ser auxiliar a un anciano, proteger la naturaleza o instruir a un pequeño. En esos detalles hallaba la importancia de lo diario. Cada acción noble se transformaba en un recordatorio de que el objetivo de la vida no es evitar el sufrimiento, sino obrar con integridad, incluso en medio de él. Así entendió que la verdadera paz no significa evadirse de la realidad, sino recorrerla con el alma calmada y la mente clara. La felicidad perdurable no se le pide al azar. Se edifica mediante tus acciones, tus ideas y tu habilidad para conservarte en equilibrio con la razón, incluso cuando todo a tu alrededor se desmorone. Porque quien gobierna su mundo interno gobierna el universo que reside en su interior. Pequeños gestos pueden alterar el rumbo de lo que nos rodea. Compartir un alimento, una frase que aligere el corazón o simplemente un momento de tu atención puede modificar tanto a quien lo obtiene como a quien lo brinda. En cada acto de entrega se oculta una lección estoica. La verdadera riqueza no se calcula por lo que acumulas, sino por lo que estás dispuesto a dar sin exigir retribución. Cuando ofreces con el corazón libre de ambición, experimentas una satisfacción íntima. Esa quietud interna que Marco Aurelio denominaba la alegría del alma en sintonía con la virtud. Agradecer lo que posees es otro entrenamiento crucial. Cada mañana al despertar, dedica unos instantes a reconocer lo que la vida te brinda. No lo hagas por deber, sino con plena conciencia. Da las gracias por la salud, el cariño, la posibilidad de respirar aire puro o de oír el sonido de la lluvia al caer. Al terminar el día, antes de dormir, evoca los pequeños detalles que te regaló la jornada. Un diálogo honesto, una comida en compañía,
la simple belleza del entorno. Esta práctica te mantendrá concentrado en lo importante, te enseñará a ver la maravilla en lo habitual y a apreciar cada instante como un obsequio. Séneca decía que quien no valora lo que tiene es prisionero del anhelo de lo que le falta. Mantener rutinas saludables es una forma de honrar el cuerpo que te sostiene. Cuida tu reposo y tu actividad no como una obligación, sino como una muestra de respeto hacia ti mismo. El movimiento no es solo un entrenamiento corporal, es un recordatorio de que la mente y el cuerpo son compañeros en la ruta hacia la ecuanimidad. Descansar bien, nutrirse con moderación, respirar con conciencia son acciones de equilibrio que robustecen la psique. Los estoicos explicaban que la templanza es la habilidad de no ser gobernado por los abusos. Vivir en el ahora es otro principio clave. No permitas que el pasado te encadene ni que el futuro te quite la tranquilidad. Permanece en este momento, en el presente. Observa tus ideas sin permitir que te dominen. No eres lo que piensas ni lo que experimentas, sino quien lo presencia en silencio. Cuando consigues habitar el presente, encuentras una serenidad que es independiente de lo externo. Epicteto lo dijo con precisión. No son los acontecimientos los que inquietan al hombre, sino su juicio sobre ellos. Y en ese silencio donde todo se calma, comienza el auténtico camino hacia la paz interior. No la busques en el exterior. Entre el alboroto o el reconocimiento ajeno, se halla dentro, en el núcleo tranquilo que nadie puede quitarte. Imagina ese instante en que el corazón se serena, en que cesas de combatir lo ineludible y simplemente lo acoges. Allí habita la libertad. Allí nace la calma estable, esa que ninguna adversidad puede quebrar. Quédate en este momento. Escucha la quietud. Permite que la conciencia se expanda y sienta la plenitud de existir. Entonces comprenderás que la paz no es un lugar, sino un modo de transitar la vida con sabiduría, gratitud y estabilidad. La práctica de la conciencia plena le reveló que el silencio no era una ausencia, sino un reflejo de la mente. Al sentarte y contemplar tu respiración, descubres que tus ideas y emociones fluyen como el océano. Vienen y se van, sin requerir autorización. Los estoicos enseñaban que no debes aferrarte a lo que no está bajo tu poder. Y los pensamientos son justamente eso. Olas, apariencias que no merecen someterte. Poco a poco, al observar sin crítica, sientes cómo la mente se aquieta y surge una tranquilidad que es autónoma. Comprendes que la verdadera paz no se halla en los eventos del mundo, sino en el modo en que los interpretas. Cada día te aproximas más a esa quietud interna. Comienzas a conversar con otros sobre la lucidez que nace de vivir el presente con atención, de agradecer incluso lo que parece trivial. Aprendes que la felicidad no es un objetivo remoto, sino una condición que puedes escoger en este instante. Marco Aurelio afirmaba que la vida es lo que tus pensamientos hacen de ella, y en ese espíritu empiezas a compartir este conocimiento con quienes te rodean. Un día, mientras paseas por el bosque, encuentras a un anciano afligido. Te habla de sus miedos, de los pesos que los años han puesto en su espalda. Con una sonrisa le invitas a sentarse y a respirar contigo en la quietud. El anciano cierra los ojos y por un momento deja de forcejear con lo vivido. Cuando los abre, sus lágrimas no son de dolor, sino de liberación. Gracias, dice, has traído claridad a mi vida. Y respondes con humildad. La claridad ya moraba en ti. Solo necesitabas pausarte para verla. Desde entonces te conviertes en una referencia para los demás. No porque desees reconocimiento, sino porque vives de acuerdo con la lógica. Como enseñaba Epicteto, lo que ilumina no es la autoridad ni los bienes, sino la ecuanimidad que surge de gobernarse a uno mismo. Enseñas a las personas que la felicidad auténtica se oculta en las acciones simples, en la atención al momento, en la conexión genuina con los otros. Una tarde, mientras el sol dora el horizonte, un grupo de aprendices se sienta a escucharte. El aire huele a tierra mojada y a silencio. Les narras una historia antigua, una de esas que pasan de generación en generación. En un reino distante, vivía un príncipe llamado Arjun. Su corazón estaba colmado de anhelos y su mente clasificaba la realidad en 3 categorías. Me agrada, me es indiferente, me desagrada. Así creció, cautivo de sus propios criterios, buscaba satisfacción en lo placentero, rechazaba lo molesto y se negaba a admitir lo inevitable. Pero con el tiempo entendió que ese modo de existir solo producía aflicción. Un día, hastiado de su propia mente, abandonó el palacio y comenzó un viaje en busca de entendimiento. Recorrió tierras extrañas, oyó a maestros y caminó hasta llegar a las faldas de una montaña sagrada.
Allí conoció a un guía que no le ofreció tesoros ni garantías, solo una enseñanza. Aprende a observarte sin dejarte llevar por ti mismo. El joven empezó a practicar. Aprendió a contemplar sus pensamientos sin someterse a ellos, a reconocer que el apego, el desconocimiento y el enfado no son adversarios externos, sino fantasías generadas por la mente. Descubrió que la compasión nace de entender la debilidad humana y que la ecuanimidad es la fuerza más elevada. Séneca escribió que la felicidad radica en vivir de acuerdo con la naturaleza, y eso fue lo que Arjun comprendió al final, que la vida no necesita ser dominada, solo comprendida. Con el tiempo, Arjun se transformó. Ya no era el príncipe que perseguía el placer, sino un hombre en paz con lo que es. Halló alegría en aceptar la vida tal como llega, sin exigirle nada. Y así, sin proponérselo, se convirtió en un faro para los demás, un modelo de serenidad y raciocinio, porque quien se libera de sus emociones desordenadas no solo halla la calma, sino que la irradia. Y en ese equilibrio, la existencia se vuelve sencilla, clara y profundamente humana. El joven encontró la libertad verdadera y la alegría que no se extingue. Los discípulos escuchaban con atención cada palabra del maestro, y en sus corazones nacía una tranquilidad profunda, una lucidez que los liberaba del peso de las expectativas. Entendieron entonces que la felicidad auténtica no depende de los caprichos del azar ni de las opiniones volubles del mundo, sino de la capacidad de dirigir el alma con ecuanimidad, compasión y discernimiento. Aprendieron que los adversarios más grandes no son los demás, sino las emociones descontroladas, el desconocimiento propio y el resentimiento que se aferra a lo inmodificable. Así, bajo la guía firme y bondadosa del sabio, continuaron su travesía hacia una vida interior plena, sabiendo que la comprensión y la aceptación son los pilares de la libertad interna. Un día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte dorando las paredes del lugar, una viajera occidental llamada Emily llegó buscando guía. Su vida estaba marcada por el esfuerzo continuo, la inquietud y la prisa del triunfo. Sentía que había alcanzado logros, pero había perdido el rumbo. Buscaba algo que no podía adquirirse. Paz, impulsada por ese anhelo profundo que mueve a las almas exhaustas, se acercó al maestro y le pidió que compartiera las enseñanzas que habían cambiado a sus discípulos. El maestro, con una serenidad que solo nace de quien ha comprendido su propia esencia, le dijo: «El mundo te ha enseñado a valorarlo todo con las categorías del agrado, del placer o del desagrado. Pero esos criterios te aprisionan. Cada vez que buscas en lo externo la validación de tu valía, entregas tu libertad». Emily escuchó en silencio y el sabio continuó: «No eres tus triunfos ni tus fracasos. Eres la conciencia que los atestigua. La felicidad no depende de la abundancia, del estatus o de los vínculos. Depende de cómo decides observar lo que ya posees, de cómo eliges pensar cuando nada parece favorable». Luego, el maestro le habló de los antiguos estoicos, de Marco Aurelio, quien gobernó un imperio y, sin embargo, escribió que la única conquista valiosa es la de uno mismo. De Séneca, quien dijo que no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y añadió: «Cada pensamiento puede ser tu aliado o tu opresor. Si logras dominar la mente, habrás conquistado el único reino que realmente te pertenece». Emily comprendió que la iluminación no era un estado sobrenatural, sino la claridad de una mente que ya no se deja arrastrar por el temor ni por la codicia. Que la atención plena no es un método, sino una forma de habitar cada instante, como si fuera suficiente. La libertad comienza cuando aprendes a no responder impulsivamente, cuando puedes observar el desorden y declarar: «Esto no me altera porque no está bajo mi control». Entonces, el maestro concluyó con calma: «La felicidad es la paz de quien ha aprendido a aceptar la realidad sin capitular ante ella. No necesitas controlar tus pensamientos, solo dejar de seguirlos ciegamente. La virtud no se promete para el mañana, se practica en este momento». Y Emily sintió que en su interior se encendía una nueva luz. Comprendió que la verdadera serenidad no nace del cambio de las condiciones, sino de la transformación de la perspectiva. Y así decidió quedarse, no para evadirse del mundo, sino para aprender a vivir en él sin extraviarse. Cada día, al practicar la conciencia plena y el recogimiento interno bajo la orientación serena de un sabio guía, Emily comenzó a transformarse profundamente. Con el paso del tiempo, aprendió a observar el mundo con nueva mirada, a entender que la auténtica libertad no depende de lo externo, sino del gobierno sobre los propios pensamientos y emociones. Descubrió que la paz interior que tanto anhelaba no estaba en las situaciones, sino en la aceptación serena de la vida.
tal como se presenta. Como enseñaba Epicteto, no es lo que te sucede lo que te perturba, sino lo que piensas sobre ello. Así, Emily se liberó gradualmente de los prejuicios y de los apegos que la mantenían atada al padecimiento. Comprendió que la felicidad perdurable surge cuando se deja de combatir lo inevitable y se abraza lo que la existencia ofrece, sin oposición ni temor. En ese camino, se asemejó a los navegantes que cruzan mares ignotos buscando un puerto de calma. Cada uno de nosotros, al igual que ella, es un viajero en el vasto océano de la vida, anhelando hallar la serenidad que no depende del viento, sino del timón que llevamos dentro. En el viaje de la mente también se hallan guías y enseñanzas que sirven como brújulas, no para huir del dolor, sino para aprender a afrontarlo con honor, sin perder la ecuanimidad, sin ceder al desorden de las pasiones. La sabiduría estoica enseña que la verdadera grandeza consiste en mantener el alma serena ante lo incontrolable y orientar la voluntad hacia lo que sí depende de uno mismo. Queridos amigos y amigas, permitid que ahora comience un ejercicio simple pero profundo, para reencontrar esa calma interior que tantas veces se extravía en medio del bullicio diario. Este ejercicio no pretende alejaros del mundo, sino regresaros a vosotros mismos, al centro silencioso donde mora la fortaleza del espíritu. Paso 1. Encuentra un sitio en calma. Puede ser tu habitación, un rincón del parque o cualquier lugar donde el alboroto no distraiga tu conciencia. Siéntate con la espalda recta. Deja que tus manos descansen sobre tus muslos y permite que el cuerpo adopte la quietud de quien ha decidido detener el flujo constante de lo externo. Paso 2. Cierra los ojos y respira hondo. Inspira por la nariz. Siente cómo el aire llena tus pulmones y el abdomen se expande. Después expira lentamente, como si cada exhalación liberara el peso de tus cargas. Repite 3 veces, permitiendo que la respiración sea un recordatorio de que el dominio empieza en lo más elemental, en el propio cuerpo. Paso 3. Observa tu respiración, no la controles. Solo contempla su ritmo, su regularidad. Si la mente se distrae, simplemente acéptalo y regresa con suavidad al aire que entra y sale. Esa atención constante, sin tensión, es el entrenamiento del alma que Marco Aurelio consideraba fundamental. Vuelve siempre a ti mismo, al refugio interno donde habita la razón. Paso 4. Recorre mentalmente tu cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Detecta cualquier área de rigidez y al exhalar, imagina que sueltas esa tensión. Permite que cada músculo se relaje, que la mente se serene. Paso 5. Visualiza un espacio de tranquilidad, quizá un bosque, una orilla o una montaña en silencio. Imagina los tonos, los sonidos, los aromas. Siente la calma que proviene no del sitio en sí, sino de la mente que lo observa sin ansia. Paso 6. Repite una afirmación que te inspire fuerza. Puede ser, la tranquilidad mora en mí, o soy dueño de mis pensamientos. Claro, aquí tienes la versión profesional del guión, reescrita siguiendo tus instrucciones. No tu esclavo. Repite estas palabras al compás de tu respiración. Permite que cada inspiración traiga quietud y cada expiración disperse la inquietud. Al practicar de este modo, a diario, te aproximas al estado que los estoicos denominaban eudaimonía. El bienestar del espíritu en sintonía con la razón no es una garantía de perfección, sino un modo de existir con ecuanimidad, incluso en la confusión, porque la paz no se halla. Se construye en el interior, paso a paso, aliento a aliento. Permanece en quietud unos minutos. No persigas nada, no anticipes nada, simplemente deja que el silencio te envuelva. Siente cómo la tranquilidad se expande en tu pecho, cómo cada idea se desvanece como el humo en la brisa. En este momento no existe el ayer ni el mañana, solo el ahora, y en él reside una calma que ninguna fortuna puede adquirir. Los estoicos afirmaban que la mente serena es el refugio más seguro, el único sitio donde nada ni nadie puede perturbarte. Cuando sientas que es el momento, comienza a volver gradualmente. Mueve con suavidad los dedos. Permite que tus ojos se abran como si despertaran a una nueva claridad. No te apresures. Observa cómo el mundo te recibe de igual forma, pero tú ya no eres exactamente igual. Has contactado con el núcleo silencioso de tu ser, donde la paz es independiente de las condiciones o las promesas. Tómate un instante para notar cómo te sientes. Esa quietud que percibes no es un momento fugaz, sino una prueba de tu fortaleza interna. Marco Aurelio decía que la ecuanimidad no surge de evadir el bullicio, sino de aprender a estar en calma dentro de él.
Cada vez que repites este ejercicio, estás edificando dentro de ti un santuario, una fortaleza invisible hecha de atención, agradecimiento y autodominio. Recuerda que la paz no es una meta a la que se arriba, sino un trayecto que se recorre cada día. Es una decisión constante que se cultiva en los actos pequeños, en las pausas breves, en los instantes en que optas por no reaccionar, sino por observar. La felicidad auténtica no se halla en los grandes éxitos, sino en los detalles sencillos del vivir, en el aroma del café al alba, en la risa compartida, en la tranquilidad de una tarde sin prisa. Epicteto enseñaba que la libertad del alma nace cuando cesas de anhelar que el mundo sea diferente y empiezas a apreciarlo tal como es. Vivir con gratitud, compasión y bondad no es un adorno moral, sino una forma de arte. Quien aprende a actuar con serenidad transforma cada momento en una obra con significado. Así descubres que la felicidad perdurable no se persigue, se encarna. Está en tu aliento, en cada gesto honesto, en la calma que decides mantener incluso cuando todo se transforma. Porque lo que está en armonía contigo mismo no puede ser arrebatado por nada ni por nadie. El trayecto recorrido hasta aquí ha sido una indagación del espíritu, un viaje a través de la ecuanimidad, la virtud y el gobierno interior. Desde el comienzo, la voz de los antiguos filósofos ha resonado con intensidad, recordando que la paz no es una promesa lejana, sino una conquista cotidiana que inicia en el pensamiento y se extiende a los actos. Hemos caminado junto a Tenzin, quien aprendió la serenidad mediante la atención y el servicio. Hemos escuchado al maestro que mostró que la libertad no se logra huyendo del mundo, sino aceptando su naturaleza transitoria. Y hemos acompañado a Emily, quien descubrió que la verdadera transformación no consiste en cambiar de vida, sino en cambiar la forma de observarla. En cada etapa, la enseñanza ha sido la misma. La felicidad duradera nace del autodominio, de la templanza, del afecto racional y del agradecimiento por lo que ya existe. La mente, cuando se serena, se convierte en un espejo donde la realidad se refleja sin distorsión, y ese reflejo puro y callado es el auténtico rostro de la libertad. Los estoicos lo sabían. Nada externo puede dañarte si no le concedes permiso. Cada emoción, cada pensamiento, cada impulso puede ser guiado si aprendes a observarlo sin ceder a él. Este ha sido el hilo conductor de cada capítulo, una invitación constante a regresar a ti mismo, al centro tranquilo donde el alma no se altera por lo inevitable. Quizás el mayor hallazgo de este viaje sea que la paz no se encuentra cuando el mundo deja de ser caótico, sino cuando aprendes a permanecer firme en medio de la tormenta. Como Marco Aurelio escribió en su meditación más íntima, el alma se viste de calma cuando se contenta con vivir según la naturaleza y la razón. Vivir según la naturaleza no significa retirarse al silencio absoluto, sino aceptar el fluir de los acontecimientos con la misma ecuanimidad con que el mar recibe las olas. Has aprendido que la quietud no es inacción, sino acción consciente, libre de agitación. Que la fortaleza no se demuestra en el estruendo de los triunfos, sino en la calma con que se enfrenta la dificultad. Has comprendido que la felicidad no es un resultado, sino una manera de transitar la vida. Cada lección compartida te ha devuelto a un mismo punto, el presente. Aquí y ahora se libra toda la batalla, no en el pasado que ya se fue, ni en el futuro que aún no llega, sino en este instante donde eliges cómo responder, cómo mirar, cómo pensar. Y es esa elección pequeña, invisible, constante, la que construye tu destino. ¿Qué sucedería si hoy, en este preciso momento, decidieras no dejarte llevar por el ruido del mundo? Si renunciaras a las quejas, al deseo desmedido, al temor infructuoso y escogieras la serenidad como forma de resistencia, piensa en ello. El mundo moderno, con su rapidez y su vértigo, invita a competir, a acumular, pero los estoicos te invitan a detenerte, a observar, a comprender. ¿No es acaso más heroico quien domina su mente que quien conquista ejércitos? ¿No es más valiente quien calla ante la provocación que quien responde con enojo? En ese gobierno silencioso reside la grandeza del ser humano. Imagina una escena. El amanecer tiñe el horizonte con tonos dorados y el mundo aún reposa. Exhalas aire fresco. Respiras profundamente y sientes cómo la quietud penetra hasta lo más hondo de tu pecho. Los árboles permanecen inmóviles. Las hojas aguardan y en ese instante el tiempo parece detenerse. No hay ruido, no hay prisa, no hay exigencia. Solo tú y el mundo reconciliados. Esa es la imagen del alma en equilibrio, la metáfora perfecta de la paz interior.
La serenidad no se anuncia, se encarna. Es el brillo tranquilo en la mirada de quien ha aprendido a aceptar. Es el gesto pausado de quien comprende que todo pasa, que todo cambia, que todo posee su ritmo natural. Cuando llegas a esa comprensión, la vida se transforma. Ya no persigues, simplemente fluyes. Ya no temes, simplemente observas. Ya no luchas contra el destino, colaboras con él. La vida se convierte entonces en un diálogo entre el alma y el universo. Un intercambio constante donde cada respiración es una respuesta y cada silencio una reflexión. El mensaje central de este recorrido puede resumirse en una sola frase. Domina tu interior y habrás conquistado el mundo. No el mundo externo, que seguirá siendo mutable, sino el mundo que habita en tu mente, ese que determina cómo experimentas cada instante. La felicidad duradera no consiste en poseerlo todo, sino en necesitar poco. No se trata de evitar el dolor, sino de darle un espacio en el mapa de tu crecimiento. Cada dificultad puede ser una maestra, cada pérdida una purificación, cada fracaso una oportunidad de refinar el alma. ¿Te atreves a observar tus propias tempestades con la misma calma con que mirarías el mar en reposo? ¿Puedes aceptar que nada ni nadie puede robarte la paz sin tu consentimiento? Si logras responder a eso con honestidad, habrás comprendido la esencia del estoicismo. El propósito de este viaje no era ofrecerte teorías, sino conducirte a una vivencia. La de sentir la libertad que nace cuando dejas de depender del mundo para sentirte en paz. Porque la paz interior no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Sin ella todo logro es vacío. Con ella, hasta el gesto más simple se llena de significado. Cuando eliges vivir con gratitud, cuando respondes con serenidad, cuando ofreces compasión incluso a quien no la merece, te conviertes en un arquitecto de armonía. Y ese ejemplo, aunque callado, posee el poder de transformar. No subestimes el impacto de una mente en calma. Una sola persona que vive en equilibrio puede inspirar a cientos a hallar su propio centro, como una vela que enciende otras sin perder su llama. La serenidad se multiplica cuando se comparte. Quizás no puedas alterar el curso del mundo, pero sí puedes cambiar la manera en que lo observas. Y esa mirada tranquila y firme ya es una revolución. El estoico no huye del dolor, lo enfrenta con dignidad. No se deja seducir por el placer, lo disfruta sin volverse su siervo. No espera la perfección del mundo. Acepta su imperfección como parte del orden natural. Y en esa aceptación haya una belleza que trasciende las apariencias. La vida, entendida así, se convierte en un arte. El arte de vivir con conciencia. Y ese arte está al alcance de cualquiera que se atreva a mirar hacia su interior. En este punto del camino, la pregunta que queda suspendida es simple, pero poderosa. ¿Qué harás con esta sabiduría? ¿Seguirás buscando fuera lo que siempre ha estado dentro? ¿O decidirás convertirte en el guardián de tu propio espíritu, en el artesano de tu ecuanimidad? El futuro no te pertenece, pero este instante sí. Y en él puedes sembrar la semilla de una vida más plena. Imagina el porvenir como un amanecer perpetuo, donde cada día renaces con más claridad, con menos miedo, con más propósito. Un futuro en el que las personas vivan con conciencia, donde la virtud sea el verdadero tesoro y la serenidad, el lenguaje común. Donde los hombres y las mujeres comprendan que el poder más grande no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismos. Donde la sabiduría no sea una excepción, sino una forma natural de estar en el mundo. Ese futuro comienza contigo. Aquí, ahora. No esperes señales ni promesas. Respira, observa, actúa con rectitud. Practica la templanza, cultiva la gratitud. Ofrece tu presencia. Cada pequeño acto es un ladrillo en la construcción de un mundo más lúcido. Si cada uno hiciera su parte, el ruido del odio se transformaría en el murmullo de la razón, y la humanidad avanzaría hacia una paz más profunda que la ausencia de guerra. La paz del alma colectiva. Así que levántate con calma, respira con propósito y recuerda que no hay camino más noble que el del autoconocimiento. Mantén la serenidad incluso cuando el mundo te desafíe, porque tu fortaleza será el faro que otros sigan cuando la oscuridad se extienda. Y cuando dudes, vuelve al silencio. Allí siempre estará la respuesta. La eternidad no está en el tiempo, sino en la conciencia que sabe permanecer. Si esta lectura ha encendido algo en ti, si alguna palabra ha resonado en tu interior, si has sentido por un momento esa claridad serena de la que tanto hemos hablado, no la dejes extinguirse. Compártela. Apoya este espacio de reflexión.
Deja tu comentario para construir juntos esta comunidad de almas conscientes y suscríbete para seguir profundizando en este camino de razón, virtud y calma. Porque la sabiduría, cuando se comparte, florece. Y quizás en ese sencillo acto estés contribuyendo a la eterna tarea de hacer del mundo un lugar más sabio, más sereno, más humano.